Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro. Me sale la carta del 3 de Pentáculos. Muy bien. Esta carta es una carta muy especial, mi querido bisonte. A lo mejor vas a tener encuentros con amigos, amistades, familia, o vas a tener el apoyo de tu entorno, Tauro. Porque en el tarot Rider-Waite, esta carta del 3 de oros, hay un personaje que está arreglando como una ventana y hay dos personas que lo observan. Entonces, da a entender como que uno, están viendo tus movimientos o otro, se ofrecen a ayudarte, tanto lo que es en el aspecto económico como también quizás de repente de una forma moral, mi querido bisonte. Entonces, esta carta te recuerda, Tauro, que no estás solo, que no estás sola. Esta carta te está diciendo que vas a tener el apoyo de tu entorno. O quizás aparece una persona para poder ayudarte. Una persona que te va a aconsejar, una persona que te va a consolar, dependiendo del mensaje que me salga más adelante en la lectura. Vamos a continuar. Vamos a ver signos. Vamos a ver encuentros de amigos, apoyo mutuo, personas sinceras. Vamos a ver familia. Me sale un Cáncer. Me sale Capricornio. Tauro, tu signo. Cierras con un Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra C y la letra B. La letra G. La letra S, uno más. E, sí, la letra E. Puede ser una F también. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte. ¿Qué más me quiere decir el tarot Z? Vamos a ver. ¿Qué más me quiere decir el tarot Z? La carta del 10 de copas, cariño. Siento, mi querido bisonte, que muchas personas se ofrecen de repente hablar contigo, ayudarte, acompañarte en un proceso, o te vas a estar encontrando con personas que te van a dar entusiasmo, bisonte. Porque esta carta, mira, ya te había dicho que vas a tener encuentros. Pero aquí la carta del 10 de copas nos hablan de sentimientos verdaderos. Personas que realmente te van a acompañar en el transcurso de tu vida, Tauro. Inclusive personas que se van a sacrificar por tu bienestar, bisonte. Si tú te das cuenta, aquí este personaje está liberando es como, ¿tú has visto alguna vez los campos de concentración cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial? Entonces, hay como alambres con púas. No sé si tú has visto la película, creo que era El Escape, no me acuerdo muy bien, en la cual hay una escena que empiezan como a romper con una hacha los alambres de púa. ¿Vale? Entonces, aquí veo que hay una persona que te va a apoyar. Aquí hay una persona que está dispuesto o dispuesta a sacrificar muchas cosas en su vida para apoyarte, Tauro. Entonces, si tú en estos momentos, mi querido bisonte, sientes que a lo mejor estás en el limbo o sientes que tú no eres importante para nadie, no es así. Tú eres importante, Tauro, para los demás y te lo van a demostrar, bisonte. Te lo van a demostrar. Vamos a continuar. La carta del 4 de espadas. Últimamente no estás durmiendo bien. Últimamente te cuesta conciliar el sueño. Tienes pesadillas, Tauro. Tienes muchas pesadillas. Puede ser que estás nervioso, nerviosa. Sí. Pero
recuerda, mi querido bisonte, que no estás solo, no estás sola. Te van a apoyar, Tauro. Alguien te va a apoyar, bisonte. Aquí inclusive, mi querido Tauro, si tú me dices, Richard, en mi vida, en este momento no hay drama, ¿vale? No tengo problemas, todo me marcha de maravilla, muy bien. Pero no sé qué pasa, que estoy un poco inquieto, un poco inquieta. Como esa sensación de que algo va a pasar. No sé si te ha pasado alguna vez a ti, mi querido bisonte. Vale. Si todo marcha bien en tu vida, Tauro, tenlo por seguro que aparece una persona muy especial en tu vida con la cual ustedes ya habían tenido lo que es una historia de amor. Con esto no digo de que esta persona viene a pedirte la mano, que vosotros se van a casar, no. Pero esta persona viene posiblemente ¿para qué? Para que tú aprendas algo de él o de ella. No todo tiene que ser amor de pareja. Es como que aparece tu alma gemela para poder darte una enseñanza, Tauro. Y si ustedes están solteros y solteras, aparece una persona o hay un personaje dentro del grupo de amigos, de tus amistades, que tiene un sentimiento muy fuerte por ustedes. Y puede ser que muchos de ustedes ya lo sienten, ya lo presienten, Tauro. Muchos de ustedes. Entonces, siento como que muchas cosas van a salir a la luz, pero para bien, no es para mal, para bien, Tauro. O tú te vas a dar cuenta quién realmente está contigo en las buenas y en las malas, mi querido bisonte. Vamos a ver, como dicen, cariño, en las pandemias y en las guerras es cuando te das cuenta, y en tu peor momento, quién está contigo. La carta del 7 de espadas, cariño. Hay como una decepción. Te da miedo el camino, Tauro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Esto va a funcionar? Muchos de ustedes el estrés, cariño, está relacionado con un nuevo comienzo, Tauro. Porque aquí al fondo hay un personaje que tiene que pasar por todo ese callejón. Y si te das cuenta por aquí, hay escombros. Mira, Tauro. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. La carta del Rey de Copas representa a la familia, representa a los padres, representa a una persona que pues te ha visto crecer, Tauro. No sé por qué siento, Tauro, que tú en estos momentos hay un grupo de ustedes que necesita ayuda. Y quizás no lo dices. No lo dices. Pero aquí yo veo, Tauro, yo veo, bisonte, como que todo el mundo te va a estar arropando. Sé que a lo mejor me dice Richard, demasiado bonito para ser feliz, estoy pasando por un momento de estrés, no sé qué va a pasar con mi vida, pero alguien te apoya, Tauro. Si tú estás en un proceso legal, bisonte, hay una persona mayor que tiene experiencia de vida que te va a apoyar. A veces, bisonte, no es necesario que tú conozcas a una persona de toda la vida. Hay personas que tienen ese don de saber reconocer si alguien tiene el corazón puro o no. Por eso, si tú tienes un problema, y quizás me dice Richard, de esta nadie me salva porque es un problema legal, solo el juez tiene que decidir, esa persona va a salir a tu favor, Tauro, a tu favor. O si tú me dices, Richard, estoy empezando algo nuevo en mi vida, pero me da miedo, estoy haciendo cambios, me da miedo porque el camino no es fácil, vas a tener apoyo, Tauro. Ánimo, ánimo, bisonte, porque tienes dos cartas preciosas, todas son preciosas. No tienes cartas negativas. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Aparecen ángeles, bisonte. Aparecen ángeles. Una puerta se cierra, se abren dos. Vamos a ver, bisonte. Pregunta lo que quieras, Tauro. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del mago es un sí, Aries. Opción 2. La carta del mundo es un sí, Virgo. Opción 3. La carta del colgado es un no, Libra. Muy bien, corazón. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver. Quiero preguntar un mensaje al oráculo. Un mensaje al oráculo, Tauro. Un mensaje al oráculo. Esta carta, ¿qué dice? Libertad, cariño. Esta misma carta del oráculo me salió en Aries. Tú tienes que ver que si tu ascendente es Aries, tu planeta, tu sol, tu luna es Aries, te recomiendo que mires esa lectura. Dice libertad, Tauro. Tienes que ser tú mismo, bisonte. Déjate llevar, Tauro. No te bloquees, no te estanques. Si a lo mejor las cosas no salen como tú esperabas. No permitas que a lo mejor existan personas oportunistas que lo único que quieren es aprovecharse quizás de tu desgracia o de tu tristeza, bisonte. Tienes que ser tú mismo. Encuentra tu paz, Tauro. Encuentra tu libertad, Tauro. Te dicen. Es una carta preciosa. Es una carta que te está diciendo que muy pronto vas a encontrar tu camino, Tauro. Muy pronto vas a ser tú, bisonte. Porque parece que muchos de ustedes no están siendo ustedes mismos. Pero es normal, porque algunos de ustedes tienen miedo a los comienzos. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver qué te dice el tarot del año, bisonte. Vamos a ver qué te dice el tarot del año, Tauro. La carta de la reina de bastos. Y al costado, la carta del 7 de copas. Alguien viene con mucha fuerza, con mucho ímpetu, a pedir una oportunidad o a darte una oportunidad, bisonte. Porque tenemos la carta del 7 de copas, oportunidades, Tauro. Y esta carta hay mucha energía, mucha energía. Alguien viene y te plantea algo, Tauro. La carta del ángel New. Y viene en tu peor momento, bisonte. Hay una persona que siempre te está observando en el silencio, Tauro. Hay una persona que inclusive puede ser como que tienen un mal concepto. Es mala persona, es así, es asá. Esta persona, Tauro, te va a ayudar. Me dan a entender que para algunos de ustedes, de la persona menos indicada, te va a ayudar. O hay una persona que nunca dejó de amarte, nunca dejó de quererte, bisonte. Y quizás tú en estos momentos estás triste y esta persona viene a darte vidilla, a darte luz. La carta del diablo, el deseo, Tauro, el deseo. No sé por qué siento, bisonte, que algunos de ustedes, aunque ya no tengas conexión con una persona, todavía hay un deseo ahí. Hay un sentimiento oculto, bisonte. Y cierras con la carta del rey de espadas. Te pide perdón. Mi querido Tauro, vamos a hablar, voy a intentar buscar las palabras adecuadas. Dime, ¿tú has tenido algún tipo de choque, malentendido? Quizás porque has estado con una persona lo que es en la parte íntima, y esta persona pues se quedó callado, se quedó mudo, muda, y pues las cosas se han transgiversado, se han confundido. Ni tú lo hablabas, ni esta persona te hablaba, pero sin embargo, esta persona te busca y se disculpa con ustedes, Tauro, porque esta carta también es una carta de pasión, bisonte. Hay una persona que te busca y se disculpa contigo, Tauro. A lo mejor vamos a ir más allá. Tú me dices, Richard, nosotros somos pareja o hemos sido pareja, pero da la casualidad que yo he encontrado algo.
yo qué sé, el carmín que no es tuyo, o a lo mejor has encontrado cabello por ahí que tú me dices, Richard, este cabello no es mío, yo por qué he encontrado esto aquí. Ha habido una confusión, Tauro. Es como que tú de repente me dices, Richard, siento que solamente me ha utilizado, siento que solamente ha querido pasarlo bien conmigo. Y yo tenía otro concepto, otra perspectiva de esta relación. Yo quería algo más. Y pues como las cosas se han confundido, Tauro, no te hablabas, porque aquí también hay una tristeza. ¿Qué es lo que quería de mí? ¿Qué buscaba de mí? ¿Solamente una aventura, Richard? No. Yo siento que aquí ha habido una confusión, Tauro. Y esta persona te va a buscar. Esta persona te busca, Tauro. Y tú lo deseas aún, a pesar que muchos de ustedes están enojados. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice economía. Mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice economía. Tauro. Esta carta. Problemas económicos, Tauro. Estás a punto de tocar fondo. La carta del 9 de espadas. La carta también del 8 de copas. Inclusive tu problema lleva a tu tranquilidad con tu familia. Vamos a sacar más carta. Veo un viaje, un desplazamiento, ¿ves? La carta del 8 de bastos, ¿ves esta rueda? Algunos de ustedes van a hacer cambio, bisonte. La carta también del 3 de oros, cariño. Una mudanza, casas, aquí. Un nuevo comienzo. Aquí pides ayuda, mira, Tauro. ¿Ves cómo tira esas monedas? Pides ayuda para tu cambio, bisonte. O alguien te ofrece su ayuda. Pero luego, corazón, va a llegar tu estabilidad. No lo tomes como algo negativo, ¿vale? Es cierto que a veces los cambios cuestan, tienes problemas económicos, tienes que hacer de repente algún tipo de cambio, adaptarte a algo, bisonte, pero luego llega tu tranquilidad. La emperatriz, vas a brillar. Nada es por casualidad, Tauro. Esos cambios que tú estás teniendo, bisonte, te va a llevar al éxito. Es el principio de tu éxito, mi querido bisonte, porque aquí tú estás disfrutando de la vida, de los placeres de la vida, mi querido Tauro. Entonces, no te sientas mal con los cambios que vienen en tu vida, porque eso es parte del plan divino para tu éxito. Vamos a ver las características, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Tauro. Se me va el tiempo, bisonte. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Sientes mucha química con una persona de elemento fuego. Puede ser que a lo mejor es una persona que está de paso, está haciendo un viaje, o tú estás haciendo un viaje. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, piel blanca, con textura normal, cabello largo, castaño, negro o cabello rubio. O de repente tú has conocido a una persona con la cual está de paso, pero el contacto, la comunicación sigue a través del internet, a través de las redes sociales. Esta conexión va a fluir más, bisonte. Solteros y solteras, si están conociendo a una persona a través de las aplicaciones o las redes sociales, esa conexión va a aumentar más. Elemento tierra, Virgo especialmente, pero también puede ser un Tauro, un Capricornio. Piel blanca o está bronceado o bronceada, cabello ondeado, castaño, rubio o color rojo, natural o pintado, cariño. Pero siento que es el principio de una historia muy bonita, mi querido bisonte. Arriba los ánimos, Tauro. Yo presiento que aquí hay un plan divino. Tú no estás solo o sola en este mundo. Algo maravilloso llega para ti. Besitos, Tauro. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón.